Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura. Gusto de estar con ustedes nuevamente cuando hoy día es lunes 7 de abril del año 2025. Tenemos un programa imperdible. Vamos a hablar de las tarifas de Trump, vamos a hablar de cómo se está reconfigurando todo el escenario internacional. ¿Qué es lo que pretenden estas tarifas más allá del ámbito económico? Vamos a ver esta liberación, ¿no?, que ha declarado Trump, porque lo hizo así en un discurso y dijo, donde en este discurso reveló este plan arancelario que había, y él llamó todo esto el Día de la Liberación y dijo que esta era su declaración de independencia económica. ¿Qué más hay aquí detrás de todo esto? Lo vamos a ver aquí exclusivamente en el podcast de Contracultura y muchas noticias más que van a estar imperdibles. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. No te lo vas a querer perder. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. Gusto de poder estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos todos al programa, los que se vienen conectando, y vamos a pasar inmediatamente a revisar esto que está absolutamente imperdible para poder entender qué realmente es lo que está pasando en el mundo, cómo se está moviendo la economía, pero también las influencias, ¿no? Cómo está tratando de reconfigurar su influencia Estados Unidos alrededor de todo el mundo con esta nueva era, esta administración de Donald John Trump. Y vamos a empezar comentando el tema de la famosa estrategia arancelaria, ¿no?, de la que tanto se ha hablado, lo que algunos llaman arte, ¿no?, de la negociación, este reinicio económico, y que cada vez que tenemos que partir por entender que cada vez que se menciona esta palabra arancel en las noticias, la mayoría de la gente, ¿qué es lo que pasa? Se queda paralizada o se deja llevar por muchas discusiones sobre lo que conocemos como el tema de las guerras comerciales que vimos en la administración de Trump. Nos familiarizamos con eso en la anterior, con esta guerra comercial con China, ¿no? Pero aquí hay mucho más importante, hay muchas más cosas importantes, porque de lo que podemos entender aquí, esta estrategia del presidente Trump respecto a todos estos aranceles no es solamente una maniobra política improvisada, sino que esto forma parte de una estrategia que es mucho más amplia para poder entenderla, y que está destinada, según muchos analistas, a poder restablecer el terreno del juego económico de Estados Unidos. Así que la pregunta aquí que muchos de ustedes se hacen, bueno, ¿qué sentido tiene aplicar estos aranceles? Y la respuesta aquí es simple. Esto se trata de algo que se conoce como el apalancamiento, ¿no? Aquí Trump tiene una visión del mundo, y esa visión va de acuerdo a una postura económica, y esto se basa en una creencia fundamental que tiene él. Aquí lo que él define es que Estados Unidos ha estado perdiendo en el comercio global durante décadas, y esto es lo que ha venido reforzando él a través de sus discursos, de su campaña, y ahora lo está poniendo en práctica. Estados Unidos está perdiendo en el comercio global durante décadas. Esa es una de las claves que hay que entender, y aquí no importa si es China, que inunda, por ejemplo, a Estados Unidos con productos baratos, o que Europa aplique impuestos a las exportaciones estadounidenses, mientras disfruta, por supuesto, de acceso a otro tipo de mercados. ¿Qué es lo que ve Trump aquí? Ve un desequilibrio que necesita una suerte de corrección. Y vamos a medida que vayamos avanzando en el programa, porque hay mucha información acá que hay que entender,
para poder formarnos una perspectiva. Vamos a ver también más adelante cuál sería la influencia política de esto y por qué esto es tan importante para acabar con esta agenda woke, ¿no? Aquí estamos hablando de los aranceles, ¿no? Y en este contexto, estos no son solamente impuestos a las importaciones, sino que es una moneda de cambio. ¿Qué es lo que está haciendo Trump al imponer estos aranceles? Trump básicamente dice, si quieren acceder al mayor mercado de consumo del mundo, van a jugar limpio entonces. Y esto lo acaba de decir en uno de sus últimos discursos, donde declara, ¿cierto?, la liberación de Estados Unidos por este tema arancelario. Y él va mucho más allá porque no solamente ha atacado constantemente a China, que es lo que vimos anteriormente, y con razón, por supuesto, pero aquí también hay industrias que son subsidiarias del Estado. El robo, por ejemplo, hay industrias que son subsidiadas por el Estado en Estados Unidos. El robo de propiedad intelectual y la manipulación cambiaria también, ¿qué es lo que hacen? Bueno, inclinan la balanza económica mundial. Y Trump pretende con estos aranceles contrarrestar, por supuesto, esa inclinación. Él, por supuesto, a pesar de los temores actuales, ¿no?, y de las caídas de las bolsas, que eso es algo normal que suceda cuando se hace un ajuste en este contexto, ¿no? Trump no teme aquí aumentar los costos a corto plazo, sino que eso significa, por ejemplo, obligar a China y a otros a volver a la mesa de negociaciones. ¿Qué es lo que está haciendo además con estos aranceles? Los aranceles no solo son un paso de una estrategia de 3 pasos. Aquí hay una estrategia de 3 pasos que vamos a analizar y que Trump está construyendo discretamente. En primer lugar, aquí existe la presión para poder inyectar masivamente capital al país, a la economía estadounidense. ¿Qué es lo que quiere hacer Trump? Convertir a Estados Unidos en el destino más atractivo del mundo para la inversión empresarial. Recordemos que acaba de nombrar, además, reformar este nuevo sistema de visa, una visa que puedes acceder, una visa de oro que puedes acceder por $5 millones, y con esto pretende, por supuesto, atraer no solamente talentos, sino que capital a través de las personas. Además quiere mantener las tasas de interés más altas que las de otros países, porque el objetivo de esto es poder repatriar la manufactura. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos, y lo saben además todos los analistas militares importantes, que Estados Unidos no puede ser una potencia militar si es que no tiene manufactura. Recordemos lo que pasó, que hemos repetido varias veces durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una de las cosas que le permitió a Estados Unidos poder mantener sus líneas de suministro y ser competitivo en la guerra fue su industria económica. Fue una de las cosas clave, ¿no? La industria empresarial de los Estados Unidos. ¿Y qué quiere hacer él? Manteniendo estas tasas de interés más altas, por ejemplo, que la de otros países, repatria la manufactura, y el objetivo aquí, por supuesto, es redirigir todos los flujos de capital globales directamente hacia las empresas, la infraestructura y también, por supuesto, el empleo estadounidense, algo que ha mencionado mucho, ha hablado de Detroit y lo que está viviendo la industria automotriz norteamericana. Así que, ¿qué es lo que está? Lo podemos pensar de la siguiente manera para poder entenderlo. Si estamos poniendo barreras a las importaciones baratas, hay que tener un plan, no para poder desarrollar al mismo tiempo la propia capacidad productiva, si no nos vamos a quedar sin nada. Y eso es precisamente lo que Trump está trabajando entre bastidores. Él lo que está haciendo es fomentando la relocalización de industrias y la inversión en el crecimiento nacional. Hablamos de una estrategia, ¿no?, de 3 pasos, ¿no? Vamos al segundo paso, que es lo que está haciendo en segundo lugar. Está sentando las bases para poder crear más recortes de impuestos, bajar los impuestos. Recordemos que durante su primer mandato se produjeron reducciones históricas de impuestos corporativos, pero aún esto no ha terminado según el plan de Trump, y el objetivo aquí es simple: hacer que sea más barato hacer negocios en Estados Unidos que en cualquier otro lugar. ¿Se dan cuenta lo que está pensando? Además que esta reducción de impuestos proporciona a las empresas
por supuesto, mucho más efectivo. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, reinvertir, para poder contratar, para poder expandirse. Y si a esto le sumamos además aranceles que encarecen los productos extranjeros, y esto me obliga, por supuesto, a desarrollar mi industria nacional, y los que se van a ver beneficiados son los trabajadores norteamericanos, aquí podríamos tener la receta perfecta para impulsar además la producción nacional, algo que ha ido en decadencia en los últimos tiempos. Y además tenemos en tercer lugar, y esto es absolutamente crucial entenderlo dentro de esta estrategia, aquí se está produciendo un importante impulso que va orientado hacia algo que a mucha gente le gusta mucho, la desregularización. ¿Cómo entiende Trump este juego? Que para que las empresas prosperen necesitan tener un margen de maniobra, ¿cierto? Y no solamente para poder operar, sino que para poder reinvertir, para poder desarrollar tecnología, para poder además construir, por ejemplo, nuevas fábricas, para poder innovar, ¿cierto? Entonces necesitan este margen de maniobra. Y aquí hay una cosa que es clave, que los demócratas se han dedicado a crear, ¿no?, en exceso, que es la burocracia. Todas estas regulaciones, y el mejor ejemplo de esto es California, ¿no? Las regulaciones en California que han estrangulado muchísimas empresas que han tenido que salir de ahí literalmente porque ya no es rentable operar. No tienen un futuro en California. Entonces aquí, reduciendo esta burocracia, agiliza y abarata además el inicio de proyectos, la construcción de fábricas y por supuesto lo que ya mencionamos, la innovación. Aquí lo que es clave es que menos regulación se va a traducir en menores costos, en tener plazos mucho más ágiles y menos complicaciones, por supuesto, burocráticas. Y aquí hay otras cosas que ninguno de los analistas está hablando, porque todo esto lo ven solamente como un tema económico, pero vamos a ver eso al final del programa, que a mí me parece que es lo más interesante. Podría ser ese un cuarto lugar. Aquí lo que es clave es ver el panorama general, ¿no? Y no perdernos en las cosas pequeñas. Trump no solo está imponiendo aranceles al acero, no solamente está imponiendo aranceles a los productos electrónicos, por ejemplo. Está construyendo, eso es lo que está haciendo, una estrategia económica de amplio alcance y espectro que va a incentivar la inversión en Estados Unidos primero. Este es el plan que tiene mucho que ver con esto que tanto habló el America First. Solucionar el problema de las carreteras, solucionar el problema de los aeropuertos, mucha infraestructura que se construyó en Estados Unidos hace muchísimo tiempo y tiene que ser renovada. Y si ustedes la comparan con lo que tiene China hoy día y otros países, bueno, hay una gran diferencia. Y los norteamericanos se dan cuenta de eso. Entonces, aquí los aranceles, por supuesto, van a tener, y eso es lo que muchos han estado criticando, ¿no?, que tienen desventajas que son absolutamente inmediatas. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que ya está pasando? Bueno, van a aumentar los precios para los consumidores a corto plazo y se pueden además generar aranceles que pueden ser represalias además de otros países. Y también, por ejemplo, puede existir el riesgo de interrupciones a corto plazo en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque las empresas que se han vuelto dependientes de las importaciones, que son mucho más baratas, ahora, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a verse obligadas a adaptarse a este nuevo escenario económico. Pero, por supuesto, Trump está pensando aquí a largo plazo y de tener éxito, esta estrategia podría conducir a la esperada reindustrialización de Estados Unidos. Esto significa más fábricas, más empleos, mayor autosuficiencia, por supuesto, y las cadenas de suministro se alejarían de China y se realinearían más cerca de casa. Aquí, ¿qué es lo que podemos esperar, ¿no?, a corto plazo? Que Estados Unidos experimente una auténtica recuperación de la industria, por ejemplo, manufacturera, algo que políticos de ambos partidos han prometido, ¿cierto?, durante muchísimos años, pero rara vez han podido cumplir esto. Hay una inyección, además de capital, que Trump busca
impulsar. Y por supuesto esto va a fomentar, acelerar, ¿cierto? Va a ser un catalizador para esta transformación. Por ejemplo, si el capital extranjero empieza a fluir hacia las fábricas, a los proyectos energéticos y al desarrollo tecnológico estadounidense, esto va a compensar de alguna manera el impacto que hay a corto plazo del aumento que puedan tener los precios, ¿no? Y si a esto le sumamos que va a haber impuestos más bajos y menos regulaciones, vamos a tener aquí las bases para una economía estadounidense que va a ser competitiva y que además va a ser capaz de sostenerse por sí sola, algo que es absolutamente fundamental para una potencia que además es militar, ¿no? Porque esto va mucho más allá simplemente del ámbito económico. Y eso Trump lo tiene muy claro. Entonces, todo esto hay que entenderlo como que no es una política aislada, sino que esto es una jugada de ajedrez de un juego que es mucho más amplio y el objetivo, por supuesto, es reescribir las reglas del comercio global, atraer lo que ya mencionamos, estas inversiones masivas a Estados Unidos, bajar además los impuestos, reducir la burocracia y reafirmar este dominio económico estadounidense. Todo esto va a depender su funcionamiento, porque aquí claramente está apostando a largo plazo, va a depender si las empresas están dispuestas, ¿cierto?, a apostar por la recuperación económica también de Estados Unidos y se la juegan, ¿no?, por hacer las cosas en casa con estas nuevas regulaciones que está poniendo en práctica Trump. Esto es una jugada que es absolutamente calculada para poder reconstruir la economía desde cero y, por supuesto, esto tendrá un efecto que puede ser dominó y que puede durar muchísimos años. Es importante mencionar aquí que parte de las conclusiones de esto las hizo Steve Beeman. Él es veterano de más de 30 años en finanzas y economía. Es mejor conocido por cofundar, construir y luego vender el Chicago Investment Analytics a Charles Schwab. No es el señor Schwab el que conocemos, Klaus, sino que este es Charles Schwab. Él es autor de más de 600 artículos sobre una vida mejor y presentador de su propio programa de radio que tiene además, que se llama The Steve Beeman Show. Así que aquí hay mucha gente que está entendiendo esto en un espectro que es muy interesante. Y también, por supuesto, está la visión que tiene Ned Barnett. Ned Barnett dice que él habla sobre estas revisiones arancelarias de Trump y que todo esto se reduce al arte de negociar, dice él, y que, por ejemplo, es interesante analizar cómo todo este drástico crecimiento de todos estos nuevos socios comerciales que no tienen aranceles ocurrió durante este fin de semana, mientras todo esto se iba ajustando, ¿no? Porque, por supuesto, yo pongo estos aranceles y los pongo altísimos. ¿Y qué es lo que quiero hacer con eso? Como decía un analista español, ¿no? Lo que yo quiero hacer es negociar, abrir la brecha para poder negociar y subo esos aranceles a algo que puede parecer absolutamente irrisorio, ¿no? Porque pueden ser muy altos. Pero lo que yo quiero es abrir la brecha para poder negociar y poder partir de ahí. Entonces ahora ha habido todo un crecimiento de nuevos socios comerciales que van a tener aranceles prácticamente cero y todo esto está generándose a medida que vamos hablando y esto ocurrió además recién el fin de semana y aquí puede haber un momento en que todos los buenos burócratas estadounidenses y embajadores extranjeros pueden empezar a cambiar de opinión y a empezar a ver todo esto con otros ojos, ¿no? Esto significa que estos aranceles recíprocos entre Estados Unidos y cualquiera de estos 180, porque son 180 países, ¿no? 180 países que entran en este juego. Ya se ha empezado con negociar, empezado a negociar con Estados Unidos, por supuesto, con el objetivo de eliminar todos estos aranceles entre Estados Unidos y, por supuesto, todos los otros países, de estos 180 países. Entonces, recordemos que está claro que la amenaza de Trump ya ha logrado exactamente lo que quería. Exactamente lo que quería, lograr que los socios comerciales de Estados Unidos comiencen a negociar de buena fe con el objetivo, por supuesto, de evitar estos aranceles bidireccionales con Estados Unidos. Entonces,
aquí hay lo que sabemos hasta ahora para ver los coletazos que tiene esto y el real impacto. Hay 50 países que están deseosos de poder imponer todos estos aranceles entre sus países y los nuestros, ¿no? Se refiere a Estados Unidos. Y aquí podemos mencionar Argentina, Vietnam, Canadá, México. Además, estos dos últimos, recordemos que ya habían anunciado cambios arancelarios y esto tuvo resultados inmediatos y fue positivo para Estados Unidos. También fue así con el caso de Taiwán, el Reino Unido y Tailandia, que vamos a ver qué es lo que pasó con el Reino Unido y hasta dónde puede llegar esto, y que es mucho más que el tema económico, ¿no? Hay que comprender esto y ver qué significa y cómo podemos entender este anuncio de un aumento de aranceles con estos 180 países comerciales desde Gabón, porque esto va desde Gabón hasta la República Popular China. Los demócratas, además, ¿para qué hablar, no? Han demostrado todo un histerismo frente a esto, un crujir de dientes, y han hecho todo tipo de suposiciones sobre el impacto económico negativo del aumento de estos aranceles y las guerras comerciales internacionales, etcétera. Han reaccionado, ¿cierto?, dentro de todo este alarmismo que es bastante... es lo que estamos acostumbrados a ver de ellos, ¿no? ¿Y qué dicen los críticos? Los críticos dicen que simplemente muchos de los críticos de los demócratas, me refiero, que muchas veces ellos no entienden que nuestro presidente quiere llevar a otras naciones a la mesa de negociaciones donde se pueden alcanzar soluciones justas y equitativas, una nación a la vez, ¿no? Eso es lo que le están diciendo muchos a los demócratas y es precisamente esto lo que buscan estos aranceles propuestos por Trump y no es ningún secreto esto. Por ejemplo, para ver los alcances y el impacto que tiene todo esto, a principios de esta semana, Fox News transmitió una entrevista en cámara con Donald Trump. Esta entrevista fue de 1989 y que demostró claramente cómo incluso entonces, en aquella época, Trump ya quería que Estados Unidos usara los aranceles como una herramienta para lograr que los socios comerciales del país se sentaran a la mesa de negociaciones. Esto ya lo tenía claro en 1989 y está ahí registrado en video. Así que los medios de comunicación, ¿qué es lo que han hecho? Han vuelto a ser los portavoces de la extrema izquierda ultrapropagandista, como siempre. Han amenazado y dijeron que millones de personas se iban a apresurar a ver qué tan mal les había ido a sus planes, ¿cierto?, del famoso 401k. Todo esto en respuesta a estos aumentos de aranceles que aún no se habían implementado. Aquí hay que hacer un resumen interesante porque hay otra cosa que se está pasando por alto y que podríamos resumir de la siguiente manera, porque Wall Street con su reacción que hubo del mercado de valores a toda esta decisión arancelaria recíproca, largamente además prometida por Trump y finalmente anunciada a principios de esta semana, fue ver una caída significativa y aparentemente repentina en el valor de las acciones, incluso después del segundo informe mensual del empleo, más allá de las expectativas que reveló toda esta fortaleza, y los medios de comunicación dijeron a los inversores preocupados, que estaban tan preocupados por esta ley, incluso antes de implementarla, que todo esto debería aterrorizar a todos con estas cuentas de jubilación, las 401k, ¿no?, que son tan populares en Estados Unidos. Pero aquí se produjo la caída de las bolsas de valores, conocida como la corrección, que ya se estaba produciendo, ¿no? Y así que toda esta respuesta no solamente fue impulsada por la pérdida de rentabilidad real que tenían miles de empresas que estaban cotizando en la bolsa, sino que además los medios de comunicación y los medios empresariales, por supuesto muchos de ellos anti-Trump, medios de comunicación, nos referimos, ansiosos además de provocar la caída de los precios de las acciones, porque por supuesto querían culpar a todo esto, de decir que todo esto era culpa de Trump, a pesar de que todo esto era un movimiento calculado, pero que había que sacar provecho político y comunicacional de eso, ¿no? Aquí toda esta caída autoprovocada ha dado, por supuesto, a los medios anti-Trump un nuevo motivo de orgullo, y eso es lo que están hablando en muchas cadenas de noticias ahora, así que no se extrañen de escuchar ese tipo de narrativa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que
qué es lo que están pronosticando? ¿O qué predicción están haciendo? Por ejemplo, la predicción de este señor que se llama Ned Barnett, que ya mencionamos. Ned Barnett hace una predicción. Dice que para esta misma fecha, la semana que viene, o sea, pongan atención, el 7, estamos a 7 de abril, dice la semana que viene, el 14, ¿cierto? El 14. Hay que estar atento a esa fecha. Al 14, los mercados bursátiles habrán revertido la tendencia una vez más, creando literalmente la crisis económica más corta en la historia de Estados Unidos. Él dice que esto se va a revertir de manera inmediata, pero que esta caída, por supuesto, es necesaria. ¿Por qué? Porque estos nuevos aranceles ya están funcionando, al igual que las anteriores iniciativas que ha presentado Trump en materia de aranceles. Acuérdense lo que pasó con México y Canadá. ¿Cómo le fue ahí con eso? ¿Cómo le fue con eso después de las críticas? ¿No? Bueno, la verdad es que han tenido avances que son importantes, ¿no? En las barreras, no solamente las barreras comerciales que existían entre los tres aliados económicos, Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, pero aquí no podemos seguir avanzando sin acordarnos del libro El arte de la negociación, ¿cierto? El arte de la negociación, que fue este libro, The Art of the Deal, que fue el libro que publicó Donald Trump en el año 1987 y que a la fecha se ha transformado en un libro sumamente influyente para muchas empresas, para muchos empresarios. Incluso hay muchos empresarios que le han recomendado incluso a los empleados poder leerlo para mejorar las relaciones y que los empleados puedan ver cómo se pueden usar los acuerdos para poder mejorar además los resultados de las empresas. Así que es un libro que para el que no lo ha leído específicamente en el contexto de todos estos aranceles impuestos a principios de esta semana, bueno, él ahí pone claramente cómo funciona, ¿no? En este libro El arte de la negociación. Así que Trump tiene claro esto hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Él implementó todo este aumento de aranceles, que además recordemos que lo prometió hace mucho tiempo, especialmente respecto a los socios comerciales de Estados Unidos. Y Trump estaba seguro aquí de que algunos de los socios comerciales del país actuales estaban listos para empezar a reducir este desequilibrio comercial antirrecíproco. ¿Por qué? Porque ya se venían preparando de alguna manera para lo que venía, y eso lo vimos durante muchas entrevistas, durante muchas incluso cámaras ocultas que empleados no solamente de algunas empresas, sino que también de organizaciones como las Naciones Unidas decían qué es lo que se iba a venir si llegaba Donald Trump al poder, ¿no? Así que aquí es clave que Argentina, ¿no? Fue el primero que se sentó a la mesa de las negociaciones, fue el primer país y que propuso aranceles recíprocos de suma cero, es decir, cero aranceles entre ambos países. Y solamente para hacernos una idea, antes de todas estas negociaciones, el comercio recíproco, ¿no?, entre Estados Unidos y Argentina rondaba los 20.000 millones de dólares, que no es una tremenda cifra comparada con otros poderosos aliados económicos que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en Europa y en el lejano oriente, pero aún así, por supuesto, tenemos que comentar esto. Después de Argentina llegó Vietnam e impuso un arancel hace muchos años atrás, el enemigo comunista, entre comillas, de Estados Unidos, un arancel de 94% a los bienes comerciales vendidos a Vietnam por Estados Unidos por un valor superior a los 165.000 millones de dólares. ¿Y esto qué hace? Refleja un desequilibrio arancelario que beneficia, por supuesto, mucho más a Vietnam que a Estados Unidos. Es cosa de hacer la matemática y hacer los números. Pero sin embargo, una vez que los líderes dictatoriales de Vietnam analizaron ahora rápidamente el impacto de esta política arancelaria recíproca de Trump en la economía vietnamita, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, dijeron muy rápidamente que querían una política de aranceles recíprocos cero, muy similar al caso con Argentina. Esto, por supuesto, resaltó todo el compromiso con el comercio con Estados Unidos al ofrecer, ¿cierto?, iniciar estas negociaciones bilaterales de inmediato. Esto urge, ¿no? Después de Vietnam, ¿qué fue lo que pasó?
Porque aquí, como ustedes se fijan, hay una tonelada de información. Vamos a ver país por país cómo esto está afectando y la ola que ha producido esto. Después de Vietnam llegó la OTAN. ¿Y qué fue lo que hizo la OTAN? Trató de demostrar que no se doblegaba ante las tácticas de guerra comercial basadas en los aranceles de Trump y dijo que inmediatamente comenzaría a aumentar sus presupuestos de defensa militar, aunque se apresuró también a negar que esto tuviera algo que ver con los nuevos aranceles recíprocos. Increíble, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo Trump, pero sin embargo voy a aumentar los presupuestos de defensa de manera inmediata. Entonces, ¿qué hizo el señor Keir Starmer, el primer ministro, ¿no?, de Gran Bretaña? Bueno, dijo que iba a iniciar conversaciones, las negociaciones para imponer aranceles de saldo cero entre Estados Unidos y el Reino Unido. Por supuesto, es Reino Unido un miembro importante de la OTAN. Y hay mucho más porque imagínense, y este es el punto que yo quiero hacer, que me parece que es lo que es más relevante. Aquí el Reino Unido acaba de suspender una norma de censura que es legal pero perjudicial, entendámoslo bien, ante la presión comercial de Estados Unidos. Esta es la famosa ley de seguridad en línea que aún alimenta los temores, ¿cierto?, sobre la libertad de expresión y la privacidad, como publicó el 6 de abril del año 2025 reclaimthenet.org. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque el gobierno del Reino Unido ha suspendido ahora los planes para poder implementar amplios poderes de moderación de contenido, o sea, de censura a las empresas tecnológicas, que en el fondo lo que están haciendo las presionan a ellos para que ellos puedan censurar a medida que van aumentando las restricciones. ¿Se dan cuenta? Es un outsourcing. El gobierno hace un outsourcing en el fondo de la censura, les dice a las compañías: háganlo usted, pues yo no lo voy a hacer directamente, pero hágalo usted. Usted tiene que controlar y moderar los contenidos, para, si no, los vamos a multar a ustedes. Entonces, lo que estaba haciendo el gobierno británico, había estado considerando retomar esta famosa propuesta que habría obligado a las plataformas en línea a eliminar este contenido considerado perjudicial. Pero, sin embargo, lo que se rumorea, ¿no?, es que tras la oposición interna y la cautela ante la postura de Washington, la idea se ha descartado discretamente. Esto es sumamente relevante. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? En el fondo, Trump lo que está haciendo no solamente está trabajando con estos aranceles, ¿no?, sino que le está poniendo un piso muy alto a los países para poder decirles: miren, elimínenme el DEI, toda esta agenda de género, no queremos más censura en línea, y todo eso tiene que ver con las negociaciones de los aranceles. Él perfectamente puede incluir esto. Incluso en el caso de Gran Bretaña, para que se den cuenta ustedes por qué es tan importante esto, porque incluso algunas empresas tecnológicas estadounidenses ya dijeron que podrían verse obligadas a abandonar el Reino Unido debido a toda esta ley. Pero después, esto fue ahora, recién, a principios de abril, surgieron también informes de que una delegación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que estaba de visita en Inglaterra, en el Reino Unido, y se reunió ahí con el regulador del Reino Unido y el encargado de hacer cumplir esta famosa ley de seguridad en línea, la que se llama la Ofcom. Y en ese entonces, esta delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos le expresó su preocupación por este potencial de la legislación para poder suprimir la libertad de expresión. Ya estaban preparando el camino para esto. Estados Unidos ya estaba preparando el camino para esto. Si no, recuerden el discurso que hizo el vicepresidente norteamericano en Alemania, ¿no?, donde le dijo a los países de la Unión Europea, en el fondo, que no podían estar censurando a sus ciudadanos, porque si no, en el fondo, ¿cómo se puede tener una democracia, no, si están censurando a los ciudadanos? ¿Cómo se puede ganar una elección?
entre tantas otras cosas más que le dijo. El Guardian está negando, por supuesto, que estas preocupaciones sobre la libertad de expresión hayan figurado en las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. Lo están negando. ¿Fue así o no fue así? Bueno, lo que existe es, aquí hay muchas negociaciones bajo la mesa y por supuesto el gobierno británico le va a ser muy difícil poder admitir esto, ¿no? Pero aquí hay cambios que se están dando y que es cosa de leer los titulares. Por ejemplo, relacionado a esto, ¿por qué es tan importante? Porque todo esto es una ola económica, ¿no? Que finalmente afecta, lo hemos dicho, estas son empresas al final. Todas estas son empresas, las empresas de redes sociales no son más que empresas y se deben, ¿cierto?, a sus a los que están, los que son dueños de ellas en la bolsa. Y aquí también hay presiones, ¿no? Y ahora Meta, porque Mark Zuckerberg acaba de anunciar, escuchen esto, que el famoso programa de verificación de datos de Facebook, Instagram, que también tiene, y Threads también, anunció esto el lunes, que se va a cerrar el programa de verificación de datos. Recordemos que esta fue una promesa que se hizo en enero por el director ejecutivo, ¿cierto?, Mark Zuckerberg, de reducir la censura y restaurar la libertad de expresión en las plataformas de propiedad de Meta. Y de ahora en adelante, Meta lo que va a hacer, va a adoptar un sistema basado en las notas de la comunidad de X, muy parecido a lo que tiene X, que va a permitir que los usuarios puedan añadir, los usuarios, ojo, no organizaciones financiadas por ustedes saben quién, ni por George Soros, ni por toda esa camarilla de personajes y gente que tiene intereses creados, por supuesto, en la información en que se está transmitiendo o tratando de desmentir, ¿no? Entonces, esto le va a permitir ahora a los usuarios añadir el contexto en las publicaciones sin penalizaciones ni supresión de contenido. Todo esto pone fin a la famosa era de los verificadores de datos externos que calificaban y marcaban la información. ¿Recuerdan ustedes cuántos de ustedes han pasado por lo mismo que hemos pasado nosotros? Y todo esto hay que entenderlo dentro del contexto de la presión que está ejerciendo el gobierno. Esto es parte del efecto Trump, lo que muchos han llamado el efecto Trump. Ahora se desaparece todo este programa que se produce, ¿cierto?, tras esta creciente reacción de muchos de los conservadores, quienes durante mucho tiempo han acusado, con justa razón, a estos verificadores externos de Meta, incluidos aquí están grupos como PolitiFact y Lead Stories, son grupos que tienen sesgo ideológico, además, lo que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Toda la colusión con las agencias gubernamentales, ¿para qué? Para poder suprimir opiniones disidentes. Y si bien Meta ha dicho que estos verificadores operaban de forma independiente, pero no es tan así, porque muchos críticos apuntaron y señalaron que hubo repetidos incidentes relacionados con la censura de noticias sobre la famosa COVID-19, la computadora portátil, ¿cierto?, de Hunter Biden, y para qué hablar del tema de la integridad electoral. ¿Se recuerdan o no? Así que quiere reemplazar esto con las notas comunitarias. Esto, por supuesto, es una ruptura con toda esa hidra que se creó antes y esto es una muy, muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Lo que hay que estar sí muy atento es con todo este tema de la verificación, las verificaciones en línea, la verificación de la edad, que justamente a eso apuntaba esta ley en el Reino Unido, ¿no? Y por supuesto, querían implementar todo esto para ¿cómo se llama? Con la excusa de proteger a los niños, ¿no? Y por eso necesitaban verificar además la edad de las personas que navegan en Internet. Pero por supuesto, esto es una puerta de entrada
una puerta de entrada, estas protecciones para los niños y personas vulnerables, además que estaban todas incluidas aquí dentro de esta ley, para poder poner fin a la libertad de expresión. Y a lo que hay que a estar muy atento es con ese tema de que empiecen a implementar todo este tipo de restricciones con la excusa de las verificaciones de edad y cuánta cosa más, y verificaciones de identidad. Recordemos lo que significa la implementación de esto que hablamos, que muy poca gente entendió lo que estaban haciendo en Chile con el famoso carnet de identidad digital, cuyo único objetivo es acercar a Chile, a los ciudadanos chilenos, a este tipo de políticas que se implementan, ¿no?, para poder regular la libertad de expresión, para poder suprimir la libertad de expresión y poder monitorear las opiniones de las personas en base a los derechos humanos, al tema que vimos ahí que aparecía en este informe que hicimos, lo que se llamaba Lo que está haciendo Boric es macabro, así se llama el programa, búsquenlo. Todo eso ha salido ahora, ¿no? En Europa están hablando muchísimo de eso, pero creo que hablamos primero acá de todos esos alcances. Si bien es cierto, mucha gente lo ha hablado, pero aquí se hizo un trabajo de primera, ¿no? Y ahí vemos cómo todo esta digitalización de la identidad lo que quiere es controlar la libertad de expresión, básicamente. Por supuesto, usted a estas alturas no se da cuenta porque solamente le están ofreciendo un nuevo carnet de identidad más seguro, más moderno, más eficaz, ¿cierto? Esas son las palabritas que siempre ocupan para poder implementar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Esto está súper interesante. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no?, en este mundo que está entrando en pánico? Y mucha gente se está pasando al oro, a la plata, ¿no? Tratando de usar esto como estos activos de refugio antes de que todos los precios se disparen. Y es sabido que las élites están acaparando metales físicos en cantidades récords. Eso no lo habíamos visto. Y cuando se suele ver esto, según los analistas, bueno, es antes de una guerra. ¿Por qué? Porque saben lo que se avecina. Con eso hay que tener mucho ojo. Entonces aquí tenemos el tema de qué fue lo que pasó, por ejemplo, en Asia. Hablamos de lo que pasó con Keir Starmer, ¿no?, en Gran Bretaña. ¿Qué es lo que pasó en Asia con este efecto de los aranceles de Trump? Los socios económicos comerciales, por ejemplo, en Asia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, dijeron que estaban inmediatamente dispuestos a empezar a negociar un arancel justo y bajo. Singapur anunció su deseo de explorar tasas arancelarias recíprocas bajas, quizás de base cero, que rijan el comercio entre ambos países. India, súper interesante India, porque no es directamente exactamente un aliado de Estados Unidos, pero sí un enorme socio comercial. ¿Quién se beneficia más? Está claro que se beneficia más, puede ser la India que Estados Unidos, ¿no? Incluso con la cantidad de inmigrantes indios que hay en Estados Unidos, es una cosa impresionante. ¿Y para qué hablan los que trabajan en la industria del IT? Pero sobre los productos y los aranceles sobre los productos estadounidenses de alrededor del 100%, India tiene el mayor per cápita, o sea, más de 1.000 millones de almas ansiosas por comprar calidad estadounidense. Y, por supuesto, si el precio es justo. Esas son las reacciones, se dan cuenta ustedes, incluso el jueves pasado, debido, por supuesto, a todos estos desequilibrios que estamos viendo arancelarios generacionales, el gigante de motocicletas, Harley Davidson, que estaba prácticamente excluido en la India, hablemos que India es uno de los mercados más grandes de motocicletas del mundo. Y sin embargo, para esta misma fecha,
la semana que viene, o sea, hablemos del 14 de la semana que viene, estos aranceles podrían ser cosas ya del pasado, por ejemplo, para el gigante de las motocicletas, que además está pasando por un muy mal momento. Además se le ocurrió implementar en algún momento toda esta cosa Day, que creo que va en la última empresa que puedes hacer eso es en Harley Davidson. Y bueno, vean dónde está la compañía ahora. Así que esto podría ser tremendamente beneficioso para Harley Davidson en la India. Aquí solamente estamos viendo algunos socios comerciales que a partir del viernes 4 de abril, o sea, hace 3 días atrás solamente, el viernes 4 de abril ya habían manifestado públicamente su deseo de negociar de inmediato toda esta eliminación de los aranceles. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que hay muchos de estos países que tienen un volumen que es tan bajo que independientemente de las concesiones que les ofrezcan, no van a resultar realmente noticiosas, por supuesto. Aquí están también los detractores y alarmistas de los medios de comunicación, que ya los mencionamos, que actúan como si, por supuesto, esta política arancelaria fuera totalmente nueva, y eso no es verdad. Así como el Dodge de Elon Musk tampoco es algo nuevo. De hecho, lo creó Obama, ¿no? Pero parece que a muchos se le olvidó. Así que en el arte de la negociación, en este libro de Donald Trump, que fue publicado varias décadas antes de la primera incursión en la política del actual presidente número 47 de los Estados Unidos, antes de todas estas negociaciones arancelarias bilaterales, la sola sugerencia de aumentar todos estos aranceles con los dos países que comparten nuestras fronteras, como México, en el caso de México, y Canadá, provocó lo siguiente. Imagínense una gigantesca planta automotriz china, multimillonaria, y ya en construcción en México, y esta planta fue abandonada. China, además, sabía que los aranceles estrictos que iban a poner Trump iban a hacer económicamente inviables los autos chinos, debido a que Trump quiere, ¿cierto?, reactivar completamente, y eso es lo que ha prometido durante mucho tiempo, reactivar Detroit. Así que los autos chinos ahora se vuelven inviables, pero sin embargo los enemigos de Estados Unidos se dedican a atacar empresas norteamericanas como Tesla hoy día, ¿no? Increíble, ¿no? Pero los autos chinos, no. Y todo esto va a ser inviable para China, ¿no? Los automóviles chinos, ya fueran fabricados en México, en Manchuria, da lo mismo. Solo acuerdos arancelarios bilaterales justos y de suma cero podrían abrir la economía estadounidense a los autos chinos. ¿Vámonos a Panamá? ¿Qué les parece? País maravilloso por lo demás, ¿eh? Yo tuve la suerte de estar una vez en Panamá. Qué país más increíble. Bueno, Panamá, que hasta hace poco también había estado cortejando con inversiones chinas, ahora vio la prudencia de México al responder a todas estas negociaciones arancelarias bilaterales de Trump. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, también canceló rápidamente 2 ciudades portuarias chinas que estaban planificadas. Aquí estamos hablando de, estas ciudades son ciudades ya planificadas y multimillonarias. Estaban cerca con las entradas del canal de Panamá, y en ambos casos, ¿cierto?, esta cancelación de todos estos acuerdos con China dejó la puerta abierta para que empresas o consorcios, además estadounidenses, recordemos la incursión de BlackRock ahí, reemplazaran a China en el desafío de dichos proyectos. Hay también una alineación, ¿no?, de esos mercados globalistas que también tienen un negocio. Y esa es una parte del análisis que también hay que hacer y que muchos se pierden ahí, ¿no? También son empresas, y las empresas tienen intereses. Entonces, por supuesto, van a ir a donde el negocio sea mejor. Y si la administración de Trump está alineando sus empresas, sus capitales, con el futuro de Estados Unidos, de este sueño de hacer América grande de nuevo, bueno, eso es algo positivo. ¿Qué pasa con China?
No, porque China consideró, por ejemplo, que todas estas tasas arancelarias recíprocas eran absolutamente inviables en la economía, porque recordemos que China tiene una economía dirigida verticalmente. Y aquí entra en juego la venta de TikTok, para que se den cuenta ustedes. Ya hemos hablado mucho de qué es lo que significa TikTok y cómo degrada y cómo se puede usar como un arma de guerra, ¿cierto? Para influenciar, ¿no?, a la juventud, desmoralizarla, incluso haciendo una selección de contenidos de acuerdo al país, según los objetivos que yo quiero lograr. Pero en China, TikTok lo que hace es fomenta la masculinidad, fomenta la lealtad al partido y en otras partes promueve solamente degradación. Volvemos a acordarnos del señor Yuri Bezmenov, ¿no?, este ex agente de la KGB que habló perfectamente de cómo se podía desmoralizar a una sociedad o a un país blanco, en este caso, ¿no? Entonces TikTok entra también en este juego. Y Trump lo que está haciendo es presionar para que vendan TikTok a los norteamericanos dentro del paquete de aranceles. Y todo esto, bueno, recordemos que se suspendió la venta durante 75 días, porque muchos de ustedes habrán escuchado, pero se suspendió durante 75 días para permitir que hubieran negociaciones más amplias. China aquí tiene mucho que perder, por lo que finalmente algunos hacen la predicción, como el señor... ¿Quién hace esta predicción? A ver, para estar atento. El señor, claro, es Ned Barnett. Ned Barnett hace esta predicción y dice que como China tiene mucho que perder, va a finalmente negociar con Trump aranceles de suma cero entre las dos mayores potencias económicas del mundo. ¿Se dan cuenta de la implicancia que tiene todo esto? El primer ministro de Canadá, por ejemplo, Justin Trudeau, el ex primer ministro, ¿no? Recordemos que él dijo que se iba a oponer a Trump por estos aranceles recíprocos y dijo que no importaba el impacto negativo de dicha disputa en la economía canadiense, pero que ellos iban a resistir. ¿Qué fue lo que pasó con México? México tomó medidas inmediatas para asegurar la frontera norte. ¿Y cómo lo logró Trump? Con los famosos aranceles. El cruce de inmigrantes ilegales, ¿cierto? El famoso fentanilo. El famoso fentanilo. Todo esto, por supuesto, son cosas que impactan financieramente a China. Y además, por supuesto, le frustran su plan de costarle a Estados Unidos 100.000 muertes por fentanilo cada año, porque esa es la cantidad de personas que están muriendo por este fentanilo que es traído desde China, llega hacia México, llega hacia Canadá, lo administran los carteles y después llega a las calles de Estados Unidos. Y esto es una cosa muy, muy, muy sórdida, ¿no? Todo este tema de las drogas, cómo se utilizan como armas de guerra, y también Estados Unidos ha caído también ha caído en lo mismo. Lo ha hecho en administraciones anteriores, ¿no? La droga es un arma. Esa es la triste realidad. Ahora, súper interesante esto. En el caso de Canadá, porque las provincias canadienses son prácticamente equivalentes a los estados estadounidenses, ¿no? Y tienen mucho más independencia operativa en el caso de Canadá. Y por ejemplo, hay provincias canadienses que pueden imponer aranceles independientemente del gobierno federal en Ottawa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Incluso cuando Trudeau se movió para poder enfrentarse a Trump, la provincia de Ontario, recordemos lo que hizo Ontario. Si Ontario hubiese sido una nación independiente, por ejemplo, Ontario propuso eliminar los aranceles con Estados Unidos. Ontario tiene un comercio con Estados Unidos de 450.000
millones de dólares al año. Y esto lo convierte, por supuesto, en el tercer socio comercial más importante dentro de Canadá, ¿cierto? Y, por supuesto, traspasar después por todos estos niveles de crisis económica, Ontario se mostró después deseoso de poder reducir recíprocamente todos estos aranceles entre la importante provincia de Canadá y Estados Unidos, donde el 20% de los empleados de Ontario dependen del comercio con Estados Unidos. Aquí Canadá vendió más de 700. Es que yo estoy dando las cifras para que se hagan una idea de la cantidad de energía que se está moviendo aquí, porque al final el dinero es energía, ¿no? 750 mil millones de dólares en productos canadienses a Estados Unidos fue lo que Canadá vendió en total el año 2024. Mientras que Canadá importó más de 400 mil millones de dólares en productos estadounidenses. Así que ningún líder racional en Canadá quiere arriesgarse a la pérdida e incluso la interrupción de corto plazo de ese desequilibrio económico. Por eso Trudeau seguramente tuvo que renunciar, ¿no?, por lo que se venía, y pusieron a este economista del Foro Económico Mundial. Porque Trudeau es un tipo completamente incompetente en estos temas. No puede ponerse a la altura de negociar con Trump para nada. Entonces seguramente por eso le dijeron, ¿sabes qué más? Vas a tener que salir y vamos a tener que entra cambio en el equipo. Así que, para terminar, ¿qué es lo que sabe Trump de estos todos aranceles con base cero que van a crear un campo de juego que va a ser mucho más equitativo y menos costoso entre Estados Unidos y cada uno de los socios que tiene Estados Unidos, socios comerciales, estamos hablando en todo el mundo? Y si recordamos la redacción de su libro, El arte de la negociación, The Art of the Deal, en 1987, en 1987, Trump ahí habló sobre la reciprocidad arancelaria en una entrevista que le hicieron además en este canal de noticias en 1989 que retransmitió Fox el viernes pasado, como les decía, y aunque no hubiera podido aprovechar toda esta experiencia de su primer mandato, Trump ya sabía que los aranceles funcionan como herramienta de negociación. Está a punto de demostrarlo una vez más. ¿Qué les parece? El mundo se está reconfigurando completamente. Vamos a estar atentos con estas y otras informaciones, porque hay mucho más aquí. Esto es solamente una pincelada de algunos de los impactos que esto está teniendo a nivel global. Así que aquí va a haber mucho que analizar con lo que se viene y cómo se está ordenando este mapa global con todas estas revisiones arancelarias de Trump que se reducen en el libro El arte de negociar, ya anunciado hace muchísimo tiempo. Los voy a dejar con los auspiciadores del programa del día de hoy, a quien les agradezco porque hacen posible esta transmisión, y también a todas las personas que nos apoyan a través de Flow, a través de Patreon, a través de Buy Me a Coffee para poder seguir haciendo este programa. Si nos quieres apoyar, hazlo, porque es la única manera que tenemos de continuar, es la única manera que podemos seguir manteniendo esta operación. Así que muy agradecido a todas las personas que mes a mes nos están apoyando y que hacen posible cada segundo de las grabaciones de Contracultura. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts.
Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa, todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros, sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil, ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8. Miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y, lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y, por supuesto, ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.